Te invito a que puedas tomar tu asiento y abrir tu Biblia. Quiero compartirte en esta noche un mensaje muy especial y muy específico que Dios puso en mi corazón. El título de este mensaje es así: Jesús y la cueva de la depresión. Ese es el título de este mensaje. Y sabes, tengo que confesarte que el Espíritu Santo ha tratado mucho y ha puesto una carga muy fuerte sobre mi vida en estos días acerca de este tema que es la depresión. Historias de vida que he escuchado, confesiones que me han llegado, situaciones que he visto, personas que me han contado pensamientos terribles que los invaden, que les roban la paz y que llenan su corazón de desesperanza. Y creo yo que tiene que ver con este tema del que también nos habla la palabra de Dios. Por eso, para comenzar, yo quisiera compartirte un poema muy profundo respecto a este tema, que se encuentra en el Salmo 42. Y quiero compartirlo, si lo tenemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que prestes atención a lo que el salmista está expresando en cada palabra. Literalmente es un hombre que está derramando el alma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Atento a este versículo. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud un día y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hasta ahí la palabra de Dios. Amén, amén y amén. Lo que acabamos de leer es la confesión, o mejor dicho, quizás la expresión de un hombre, de una persona que está atravesando un momento de depresión. Literalmente es la descripción de lo que está sintiendo una persona que está deprimida. De hecho, alguien dijo una vez que este salmo es una especie de caso clínico de un deprimido. Según la Organización Mundial de la Salud, en lo que va del año, más de 350 millones de personas tuvieron o tendrán depresión. ¿Qué es la depresión? Es un trastorno al estado de ánimo que no respeta a nadie. La depresión no discrimina a nadie. Ataca a adolescentes, ataca a personas adultas. La depresión no respeta las clases sociales, no respeta las edades y tampoco respeta a los cristianos y tampoco respeta a los ministerios. Lo cierto es que somos como seres humanos vulnerables y la verdad es que nadie está exento de algún día tener que pasar por un episodio de este tipo. Quizás algún día tengas que enfrentarte a una depresión, quizás te estás enfrentando esta noche a una fuerte depresión.
O quizás hay alguien que conoces que está atravesando una depresión, un familiar, a veces un discípulo, y uno no sabe cómo ayudar a esas personas, porque esas personas no pueden levantarse por su propia voluntad. Por eso hoy quiero ser muy práctico para compartirte este mensaje. Y antes de seguir, necesito hacer una aclaración acerca de algo que me han preguntado en estos días. Porque la verdad es que si hablamos de depresión, hay muchos tipos de depresión. Yo no puedo acá ponerme a explicar una por una porque no nos vamos más. Sin embargo, necesito hacer una aclaración. Hay un tipo de depresión que se conoce como depresión endógena, o sea que es una depresión interna, que se despierta en la persona sin ninguna causa. En esos casos se dicen los especialistas que lo que sucede es que es una cuestión médica, es una cuestión que tiene que ver con la salud mental, donde quizás al cerebro le faltan ciertos químicos y necesita un tratamiento. Para ese tipo de personas, antes de continuar, quiero darle dos consejos. Si vos estás pasando ese tipo de depresión que quizás tiene que ver con un factor genético, porque esa también es una explicación, a veces hay tipos de depresiones que son hereditarias, alguien de tu familia la tuvo y recae sobre vos porque es una cuestión genética. Bueno, para ese tipo de personas yo no me voy a expandir, pero quiero darle dos consejos rápidos. Número uno, necesitas rendir tu vida a Dios por completo. Este es el momento de hacerlo, porque es Dios quien te va a dar la fe necesaria y el valor para enfrentar a este gigante llamado depresión. No podrás vencerla solo. Y número dos, en este caso y en otros casos también, y esto quiero responder a una pregunta que me hicieron esta semana, no está mal, y a veces diría que es hasta necesario poder también contar con la ayuda de profesionales de la salud mental. Alguien me preguntó esta semana, ¿está mal ir al psicólogo? Y a veces dentro de la iglesia tenemos ciertos prejuicios. Se dice psicólogo, psiquiatra, y muchos se rasgan las vestiduras y dicen, yo no creo en eso, como si fuese que eso te quitara o te restara un poco más de fe. Y creo que no deberíamos tener tantos prejuicios con esto, porque si, por ejemplo, a usted tuviera un problema en el corazón, no tendría ningún prejuicio, además de orar, de llenarse de fe, de ir al cardiólogo, ¿o no? Que le hagan un chequeo, que se fije. Bueno, eso es también un profesional de la salud mental, alguien que te acompaña. Cuidado, el peligro está en esto, cuando vos crees que un psicólogo o un psiquiatra te va a salvar la vida. Por eso te dije que en primer lugar lo que necesitas es tener una fe real, sólida, una relación viva con Dios. Y lo otro es un acompañamiento, que a veces es necesario. Pero tu fe y tu vida espiritual tienen que estar plantadas sobre la roca. Dicho todo esto, yo no voy a hablar de ese tipo de depresión. Yo quiero hablarte de esa depresión que es el resultado de un abatimiento. Quizás alguna vez te pasó. Ese decaimiento total de las fuerzas. Ese profundo desánimo. O como dijo un autor, el pantano del desaliento. ¿Qué es la depresión? Bueno, la depresión no es una tristeza, ¿eh? No es estar triste. La tristeza es una emoción que es perfectamente normal, que responde a algo que te pasó. Por ejemplo, perdiste plata, te pusiste triste. Te echaron del trabajo, te pusiste triste. Perdió tu equipo de fútbol, te pusiste triste. Yo me puse triste el otro día cuando perdió la selección ahí en los Juegos Olímpicos con Francia. O sea, me entristeció la tarde, hermanos. Pero vos sabés que es una tristeza que después se te va. Te vas a morir ahí. Bueno, eso no es depresión. La depresión es, a diferencia de la tristeza, el trastorno total del estado de ánimo, como que afecta a la disposición entera de la persona. O sea, afecta todas
las áreas de su vida. Es como que no puede avanzar. La persona que está deprimida tiene una visión totalmente negativa. Negativa acerca de la vida, negativa acerca de sí mismo y una visión negativa acerca del futuro. Todo lo ve mal, todo lo ve oscuro y se va al extremo de decirlo, todo en mi vida es un desastre, todo me sale mal, soy un inútil, soy un fracaso, todo es mi culpa, me merezco lo que me pasa, mi vida no tiene sentido. Y entra en una especie de bucle de pensamientos que lo torturan sin parar y le roban la paz y lo hacen sentir condenado porque él mismo se condena. Es una mirada negativa a la autoestima, donde la persona se menosprecia a sí misma porque siente que no vale nada, que es un inútil y le invade lo que yo creo que es peor, que es un profundo sentimiento de desesperanza. Y cuando vos perdés la esperanza en la vida, podríamos decir que lo perdés todo. Algunos síntomas de la depresión. Algunos síntomas que quizás indican que puede haber algún tipo de depresión o un desánimo profundo en tu corazón. Te voy a decir algunos, hay muchos, pero uno, desorden en la alimentación. ¿Qué significa esto? Bueno, o la persona pierde el apetito y no come nada, o la persona, para tratar de encontrar algún tipo de recompensa, se come todo, de una punta a la otra. Otro síntoma puede ser el desorden en el descanso. Cuando uno por las noches hay un tipo de depresión que está tan atormentado por pensamientos de culpabilidad, tan atormentado por pensamientos de errores, de fracasos del pasado, que por las noches no puede dormir, sucumbe en ese momento. Y quizás por el día no puede levantarse, también, o se duerme todo o no puede dormir. Otro síntoma es lo que se conoce como la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es que vos perdés el gusto en la vida. O sea, no, los deprimidos, lo que vos antes te gustaba hacer ya no te gusta. Eso que antes te hacía sentir placer ya no te hace sentir placer. La apatía, el desgano, la actitud del no me importa. En el caso de los hombres muchas veces se ponen la misma ropa, no se bañan, se dejan la barba larga. Pero no es una barba de barbería, es una barba desprolija, sucia. Está como totalmente dejado. Las mujeres dejan de arreglarse, tratan de dormir todo el día, pierden el interés en su trabajo y en el caso de los que están casados, pierde y disminuye, se dice, el apetito sexual. Otra de los síntomas más terribles para mí es el aislamiento. El que está deprimido, hermano, se aísla, se esconde, se encierra. Incluso de los propios miembros de la familia con los que comparte la casa. Está evitando el compañerismo con los demás porque hasta le irrita escuchar la risa de los demás. Le molesta. Una tristeza profunda, constante, que finalmente se refleja en el rostro. Desesperanza. Se siente impotente para solucionar cualquier problema. Piensa que su vida ya no tiene solución, que no hay salida. Las causas pueden ser muchas. Acá voy a nombrar algunas rápidas. Hay causas que despiertan depresión. Una de ellas puede ser la depresión estacional, que es depresiones que se despiertan en ciertos momentos del año. Por ejemplo, ahora en invierno, que disminuye la luz del sol y hay más oscuridad, muchos se deprimen. Otros se deprimen en algún aniversario o en Navidad, cuando recuerdan a un familiar que ya no está. Otros se deprimen como reacción a una enfermedad prolongada. A mí me ha tocado estar con personas que han salido de una quimioterapia y han terminado su tratamiento, pero no quedan bien. Ha sido tanto la exigencia que le han dado a su cuerpo, porque vos lo ves que no está contenta. Es como que no quedó bien porque hay una depresión que es como resultado de eso. El agotamiento físico, emocional. Hace unos días hablaba con alguien y dije, cuidado, porque cuando el diablo no te puede frenar, ¿sabes lo que hace? Te acelera.
Y eso produce que vos mismo te la des contra la pared. Y eso puede desembocar en una depresión. La pérdida de un ser querido, la ruptura de un romance en el que tenías puestas muchas fichas, la separación matrimonial o problemas dentro de tu matrimonio que hacen tu vida, en tu casa, un infierno. Trae desánimo, puede traer depresión. La pérdida, de todas las pérdidas más terribles, hay una que yo encontré que la verdad me sorprendió y es verdad. Se dice que una de las pérdidas más terribles que podemos tener en la vida es la pérdida de un compañero de toda tu vida. Cuando tenés que despedir a ese ser con quien compartías la vida. Muchas veces esto se ve en la gente mayor. Esos ancianos que vivieron toda su vida juntos y de repente a uno le toca partir. Y lo he visto como pastor, no muchas veces, al poco tiempo la otra persona se deja morir. La pérdida de un hijo, si hay pérdidas terribles, la pérdida de un hijo es una de ellas. Hay mujeres que se deprimen en ciertos momentos. Por ejemplo, después de haber parido. La depresión posparto. Es algo que viene sobre la mujer después de tener el bebé. También hay un tipo de depresión cuando llega cierto momento de la vida en el que quizás se cumplen ciertos ciclos y llega la menopausia y la mujer se siente que ya no es lo mismo de antes, que le han pasado los años, ya no se siente tan atractiva, los chicos se fueron de casa y cuántas otras cosas más. La anemia generalmente va acompañado por depresión. El rencor contra los que me han ofendido despierta depresión según los científicos. El enojo acumulado es un desgaste de energía. La carencia de propósito. Cuando no tenés propósito en la vida, te deprimís todo el tiempo. Y esto pasa mucho con los adolescentes. No tienen claro hacia dónde van y viven deprimidos, tristes. La falta de una relación con Dios. Y lo terrible de todo esto es que los deprimidos sienten lástima de sí mismos. En vez de resistir la tentación de autocompadecerse, caen en ese espíritu asqueroso que es el espíritu de la autoconmiseración. Yo quiero decirte hoy algo a vos. Si hay algo que he aprendido en mi vida es que los pensamientos de lástima, la victimización, la autoconmiseración son una trampa letal del diablo. Porque mientras vos te tenés lástima, sos incapaz y estás paralizado para poder encontrar una posible solución a tu problema. Sos simplemente una víctima. Y yo quiero decirte hoy, y ya empezar a romper algo en las atmósferas espirituales, que Dios no te ha enviado a victimizarte, que Dios no te ha enviado ni espera que te tengas lástima, porque victimizarte solamente empeora las cosas. Nunca digo, pobrecito de mí, no puedo, yo no soy un inútil, todos me desprecian, nadie me quiere. Eso es victimización. El Señor te llama a pararte frente a la brecha, mirar cara a cara tu problema, reconocerlo, mirarlo a cara y resolverlo en el poder de su amor. Nunca te tengas lástima, porque Dios te ama demasiado como para que te tengas lástima. Nunca te victimices, nunca te compadezcas, porque hay un Dios que te ama tanto que jamás podría mirarte con lástima, porque eres su poema, eres su creación, eres su hijo, eres su hija, eres hijo de un rey. Hay dignidad real sobre ti, hay una identidad que viene por parte del Espíritu Santo y Dios es quien te levanta con el poder de su amor. ¡Aleluya! Yo necesito, y perdón quizás si esto fue demasiado denso, pero necesito compartirte estos datos, porque si vengo a hablar de depresión y no hice una investigación más o menos acertada, me parece una falta de respeto. Pero la verdad es que aunque trato de informarme, porque trabajamos con gente, somos guías espirituales, es el ministerio que Dios nos ha dado. Yo no soy ni un especialista, 'no soy un psicólogo, no soy un médico, 'no soy un psiquiatra, 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 'no soy un
Te transmito esta información, pero yo soy un hijo de Dios, soy un predicador. Y mi función es decirte lo que Dios quiere decirte si hoy estás en ese lugar. Quizás alguien que me esté viendo a través de esta transmisión, yo quiero decirte que la palabra de Dios revela casos de personas que han atravesado ese momento. Y hoy proféticamente y con la unción del Espíritu Santo quiero decirte que vas a salir de ahí. Que esto también pasará. Que Dios no te ha pensado para que vivas tirado, oprimido, deprimido y pisoteado por el diablo. Hoy te levantás en el nombre de Jesús. Hoy una palabra viene sobre tu vida. Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Recibilo en tu corazón y en tu espíritu. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Bueno, hay personas, vos sabés que hay grandes ungidos en la Biblia que pasaron por esto, che. Yo no podía creerlo cuando lo leía. Hay algunos casos bíblicos. Rápidamente te cito esto. Uno, vos sabés que después de Jesús hay un líder en la Biblia que es el número 1, hasta el día de hoy es reconocido en todas las religiones, que es Moisés. Hasta Milei lo cita Moisés. ¿Qué no hizo Moisés? Qué hombre tan ungido, manso, humilde, usado por Dios, generoso. Pero hubo un momento en el que quebró y cayó en el desánimo de la depresión. Números 11:14. Escuchá lo que dice. Hay un momento que está tan cansado Moisés de escuchar a los judíos taladrarle la cabeza con quejas. Y es mío que ya se agota, se cansa. Números 11:14. Dice así, mirá. Lo tenemos. Moisés le está hablando a Dios y dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Atento. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que no vea yo mi mal. Era tal el abatimiento y el cansancio que tenía Moisés en ese momento que pensó que la muerte era la única salida. Otro, un profeta de fuego ahí, le cortó la cabeza a los profetas de Baal, hizo caer la lluvia, hizo caer el fuego. Elías, Primera de Reyes 10:4, escuchá lo que dice, ¿eh? Después de tener victorias épicas, de cortarle la cabeza a todos los profetas de Baal, Elías recibe una amenaza y se asusta. Le cree a Jezabel, la voz del diablo, la voz de la mentira, y por creer esa mentira se escapa. Y cuando se escapa, se esconde en una cueva y empieza a pensar esto. Mira, dice, él se fue por el desierto de camino de un día, 10:4, Primera de Reyes 10:4, y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Uno más, David. El dulce, el cantor de Israel, el adorador. Hay un momento en el que la pifia tanto David, que comete un pecado tan atroz y que no lo confiesa y se lo guarda y su mente empieza a ser atormentada por la culpa. Cuando logra confesar, escribe este salmo, Salmo 32, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32. Si hoy te sentís deprimido porque volviste a recaer en un pecado y te sentís culpable, indigno del amor de Dios, y eso te abate, te oprime, te deprime, solamente hay un remedio para tu problema, y es la confesión. Esta noche, confesá tu pecado delante de Dios, acércate a la consejería pastoral y yo te aseguro que te vas a sacar 200 toneladas de encima. Estamos viendo casos de grandes hombres de Dios
que pasaron por una depresión. Ahora la pregunta es, ¿por qué está escrito esto acá en la Biblia? Yo encontré dos motivos. Uno, para revelarnos que por más ungido que seas, nadie está exento de pasar por un momento de depresión. Pero en segundo lugar, para mostrarnos que ninguno de estos hombres se quedó en ese estado. Porque la depresión no es el lugar en donde Dios quiere tenerte, ni lo que Él ha pensado para tu vida. El desierto interminable no es el propósito de Dios para ti. Y esta palabra es un llamado a recapacitar y una voz de aliento, un oasis en el medio del desierto para decirte, ese lugar en el que hoy te encuentras no es mi plan ni mi propósito para tu vida. Esta noche que parece no terminar, terminará hoy mismo, porque hoy comienza tu amanecer. Yo quiero tratar con mucha delicadeza este tema, porque sé que muchas veces cuando alguien ve a otra persona deprimida, se piensa que es una cuestión de decirle, dale, che, levántate. Se piensa que es que la persona tiene sueño nada más, pero su voluntad está quebrada. No puede. Necesita de Dios, pero también de tu amor y de mi amor. Y siempre me pregunté, ¿cómo nos ve Dios en ese momento? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que dice? Cuando estamos en la lona, cuando estamos tirados y sentimos que no podemos levantarnos, cuando las fuerzas ya no nos dan más. ¿Cómo nos ve Dios? Y encontré esta palabra que quiero compartirte en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 32. Quiero que lo leas conmigo y que te metas en lo que está pasando acá. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Versículo 35. Jesús lloró. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde lo habían puesto a ese muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Imagina esta escena conmigo. Un velorio que lleva ya 4 días. Mucha gente reunida, llorando por el dolor de la muerte de un hombre llamado Lázaro.
amigo de Jesús. Y hay un detalle que dice que ya llevaba 4 días de muertos. Eso significa que ya no había nada para hacer. Lázaro era un caso perdido. Y en ese lugar de tristeza se escucha el llanto. De a momentos alguien grita un quejido de dolor. De a momentos un silencio que es pesado e insoportable. Y en medio de ese momento tan crudo, tan oscuro y tan difícil, ahí aparece Jesús. Y se pone de pie frente a la tumba. Ahora, el versículo 17, hay algo interesante acá. Quiero que me prestes atención. En el versículo 17, cuando se habla de que Lázaro estaba muerto, la palabra original del griego para describir la condición de Lázaro es tánatos. Y en el griego, no quiero que se me pierdan este dato, pero es importante. En el griego hay 2 palabras para describir tánatos, para escribir muerte. Una es necro. Necro significa cadáver. Es literalmente un muerto. Es lo que mejor describiría a Lázaro. Pero Juan, el escritor, no utiliza necro, él escribe tánatos. Y tánatos en el griego significa muerte espiritual. Es decir, no se refiere a una muerte física, sino al poder de la muerte y al espíritu que lo envuelve. Lo que producen los efectos colaterales de la muerte. En otras palabras, lo que nos está describiendo es que en ese lugar había una atmósfera de muerte que dominaba todo ese lugar. El ambiente estaba denso y se podía sentir como un espíritu de muerte oprimía todo el contexto de lo que estaban presentes. Según Freud, el psicólogo Sigmund Freud, existen 2 motivaciones para el ser humano. 2 condiciones. El eros es la que impulsa la vida y el tánatos, el que aparece en la Biblia. El tánatos es lo que te arrastra al desgano de vivir, al sinsentido, al tratar de terminar con tu propia vida, a los pensamientos suicidas. Y ese espíritu de muerte, ese tánatos, estaba tomando todo ese lugar cuando Jesús llegó. Le hicieron una pregunta a un psicólogo argentino muy reconocido acerca de qué es la depresión y él dijo, bueno, yo podría decir que la depresión es lo siguiente. Nosotros, como seres humanos, somos seres finitos. Sabemos que nos vamos a morir algún día. Pero entre nuestro día de hoy, nuestro presente, y en ese día que algún día va a llegar, que es la muerte, en el medio que hay. Y tenemos sueños, deseos, proyectos que queremos alcanzar, un proyecto de vida. Entre hoy y la muerte estamos llenos de proyectos y deseos. Bueno, el deprimido entre hoy y la muerte no ve nada. Para él la vida no tiene ningún tipo de sentido. Se le borraron los deseos, se le borraron ese querer disfrutar y se siente inútil en todo lo que quiera emprender. Y volviendo a nuestro texto, yo siento que lo que estaba pasando en ese lugar es una buena comparación de lo que sucede con esas personas que están atravesando una depresión. Sin darte cuenta, estás envuelto por una atmósfera de muerte. En tu casa, en tu habitación, que te atormenta y te persigue a donde quiera que vayas. Te roba la esperanza, los proyectos, el deseo de vivir. Tu mente está llena de oscuridad. Parece un muerto en vida. Se ha apagado el brillo de su verdadera esencia en Dios. Y se encuentra como Lázaro,
encerrado en la cueva de su propio dolor, encerrado en la cueva de la culpa, encerrado en la cueva del aislamiento. Lázaro se vio afectado por ese espíritu de muerte, y esto es una metáfora del deprimido. Aquel que está deprimido, aquel que está abatido, está siendo arrastrado por un espíritu de muerte, se deja estar, se deja morir e incluso piensa en quitarse la vida. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús en esos momentos de desesperación? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué me dice? Versículo 32. Hay una María y Marta, las hermanas de Lázaro, se acercan a hablar con Jesús. Las dos le dicen lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Marta y María creyeron la mentira más grande de Satanás, con la que el diablo utiliza para martirizar la mente de alguien que está en un estado profundo de desánimo y depresión. La mentira de creer que Dios no llegó, que Dios no va a llegar, que ya es demasiado tarde, que somos un caso perdido. Pero ¿sabes qué? La pregunta que responde esto es: ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba presente. Jesús sabía exactamente todo lo que estaba pasando si lees el capítulo completo, y llega cuando tiene que llegar. Quiero hablarte a ti que hoy estás atravesando un momento difícil. Yo sé que cuando la mente se turba, tenemos la tendencia a ver las cosas peor de lo que verdaderamente son. Cuando la mente se turba, uno se siente culpable e indigno del amor de Dios y creemos que no hay solución para nuestros problemas. Ese es un pensamiento, incluso del pensamiento y de la idea de aquel que fantasea con la muerte. Creemos que ya no hay nada para hacer, que ni siquiera Dios puede intervenir. Pero eso es una mentira. ¿Dónde está Jesús? Jesús está más presente que nunca en tu vida en este momento. Jesús está al tanto de todo lo que te está sucediendo y está a tu lado. Si hoy estás ahí y esa mentira del diablo te está pisando los talones, quiero decirte que la mirada de Jesús es la mirada de un Dios que está presente en tu dolor. Aunque parezca que todo está perdido, aunque parezca que tu vida es un laberinto sin salida, aunque parezca que todo y que la realidad ya no puede cambiar, Jesús siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Te mira con tus ojos, amor, te llama a su verdad. Y su verdad te dice: hijo mío, yo estoy a tu lado. No creas la mentira de Satanás que te hace pensar que tu historia es un caso perdido, porque yo estoy aquí. Y es una realidad que en la vida muchas veces tendremos que enfrentarnos a momentos de dolor, a momentos de aflicción. Pero aquí hay una promesa que pende y cae sobre tu vida. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Yo estoy a tu lado, yo estoy contigo, yo te sostengo. No creas lo que el enemigo quiere hacerte creer, porque aquí estoy y te estoy llamando.
Versículo 33 dice que Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención aquí y es que Jesús se estremeció. ¿Qué significa eso? ¿Qué es estremecerse? Si vamos también al griego, al original, la palabra estremecerse significa embriomaimai, que es literalmente significa indignación. Literalmente, para describirlo, es lo que siente un animal que está rabioso, que está bufando, que está indignado. O sea que Jesús en ese momento y frente a esa atmósfera de muerte se siente estremecido, se siente indignado, se siente furioso, rabioso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús se indigna en ese contexto de muerte? Algunos dicen que estaba enojado y que se puso a llorar porque los judíos no creían. No, eso no es cierto. Porque un montón de veces los judíos no creyeron y él siguió haciendo la obra de Dios. Otros dicen que estaba triste porque llegó tarde y Lázaro se había muerto. No, porque después lo resucita. ¿Sabés por qué Jesús estaba indignado? ¿Sabés por qué Jesús estaba furioso en ese momento? Porque desde su humanidad estaba descubriendo y estaba sintiendo en carne propia lo que produce la muerte. Lo que produce y lo que hace ese espíritu inmundo de muerte en la vida de las personas. Estaba en ese lugar y su corazón se conmovía al ver el dolor de los que estaban ahí. Porque la muerte en el jardín del Edén nunca fue el plan original de Dios. Ese no es el plan y el propósito de Dios con la vida de sus hijos. Y él se siente conmovido, siente dolor en su corazón por ver la partida de personas que no tendrían que partir. Por ver el llanto de aquellos que están sintiendo el efecto de la muerte. Y en ese momento, esta es una revelación que a mí me conmueve el corazón, porque uno pregunta, ¿qué es lo que siente Dios cuando yo estoy en el borde de la desesperación? En el pozo de la desesperación. ¿Sabes lo que siente el Señor? Jesús te ama con una profunda empatía. Él se identifica con tu dolor. No es un Dios que está impávido, que está lejos, que dice, ¿por qué no te levantás? Él está a tu lado y siente en su corazón y te conoce mejor que nadie. Sabe de esas noches de insomnio en las que no puedes dormirte. Sabe de esos pensamientos que te atormentan. Está viendo cómo muchas veces quizás ese espíritu de muerte está tratando de invadir tu casa, tu vida, tu familia, tus proyectos. Y siente esa indignación. Y se prepara para obrar en tu vida. Y esta noche el Señor te dice, esa depresión no ha sido ni nunca será el plan de Dios para tu vida. Hoy te dice, los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Dios está pensando en ti. Dios sabe lo que sentís. Si hay alguien a quien le importás, si hay alguien que te conoce, si hay alguien que está indignado por lo que esa depresión está tratando de detener en tu vida, ese es Dios. Y es lo único que necesitas, porque Él es el que puede levantarte en esta noche si hoy le abres tu vida. ¡Wow! Y finalizo con esto. Este es un mensaje muy especial para corazones especiales. El Señor me dice que hay gente que está que esta noche va a salir de la cueva. Versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto, atadas las manos y los pies, salió con vendas y envuelto en un sudario. Jesús se duele por lo que sucede.
ora, procede a obrar. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Se para frente a la puerta de la tumba, a la puerta de la cueva, y grita con todas sus fuerzas: ¡Lázaro, sal de ahí! Yo quiero que por un momento se imagines en ese momento, y quizás en este momento, la voz de Dios gritando tu nombre. Eso es lo que dice el Señor. Esa es su reacción cuando estás en ese lugar, cuando estás turbado, cuando los pensamientos e ideas confusas que el diablo aprovecha para pegarte en la cabeza cuando estás tirado. Esa es la voz de Dios. Alguien que está del otro lado de la cueva y te llama y grita por tu nombre y te dice: sal de ahí, sal de la cueva. Este es el momento de hacerlo. ¿Qué es lo que dice Dios? Jesús te llama a salir de la cueva en esta noche. Grita tu nombre con todas sus fuerzas. Yo imagino que en ese momento Lázaro, estando en la cueva, al escuchar su nombre, sintió una especie de espasmo y se sentó. El dador de la vida le devolvió la vida. Lo que parecía perdido volvió a resucitar. Aquel a que hasta su familia estaba llorando volvió a vivir por el poder de su palabra. Yo declaro en esta noche que lo que estaba muerto en tu vida va a resucitar. Que hoy vuelves a reconectar con las esperanzas. Que hoy resucitan tus proyectos. Que hoy resucitan tus sueños. Aunque quizás otros te hayan dado la espalda y te hayan descalificado, hoy el Señor grita tu nombre. Y por esa palabra te devuelve la vida, el aliento y el espíritu. Quiero hablarle a personas que quizás han atravesado esto. Y así como sucedió con Lázaro, que sale atado, que tiene poca fuerza, a veces salir de una depresión no es algo instantáneo. A veces lleva su tiempo. Por eso necesitas tener una vida en comunión. Por eso necesitas congregarte. Porque eso te da fuerzas. Jesús no lo levantó a Lázaro. Lázaro tuvo que levantarse por sí mismo. Aunque seguramente le costó, aunque seguramente con sus vendas y todo atado fue difícil, tuvo que levantarse con sus fuerzas. Yo quiero decirte esto. Jesús no lo levanta. Él tuvo que querer salir. Yo sé que muchas veces no tenemos ganas de levantarnos. No tenemos fuerzas. Y le hablo a alguien que quizás en esta noche está en ese lugar, postrado, totalmente abandonado. Escucha, aunque sientas que ya no tengas fuerzas, aunque sientas que el cuerpo y la voluntad no te responden, ahí, en lo más profundo de tu ser, tenés que querer salir. Tenés que intentarlo una vez más. Una vez más. Porque esta vez las cosas son distintas. Esta vez, quien te está llamando del otro lado de la cueva es el dador de la vida. Y es su espíritu el que te trae vida. Yo te animo a que si vos estás atravesando algo parecido a esto, salgas de tu casa, mires la luz del sol, te rodees de personas que te amen, hagas un poco de ejercicio. Y por último, que puedas rodearte de personas que te ayuden a quitar la piedra. Y ahora quiero hablarle a personas que quizás conocen a alguien
están cerca de alguien que está pasando por una profunda depresión. A veces cansa. A veces cansa acompañar al depresivo. Porque uno dice, ve, levántate, dale, ¿qué te pasa? Pero no puede levantarse. Lázaro no podía levantarse, no podía correr la piedra. Necesitó de otras personas que hicieran fuerza para correr la piedra y separar ese obstáculo, quitar ese obstáculo que separaba a Lázaro de Jesús. Yo quiero animarte hoy a que puedas encontrar en Dios el amor, la paciencia y que no abandones a aquel que te necesita. Que hoy nosotros podamos ser esas personas que quitan y que corren la piedra. El depresivo necesita cariño, contención, paciencia. Que le predique, que lo vayas a buscar una y otra vez, que lo traigas a la iglesia, que ores por él. Y Dios quiere usar tu vida. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiero, para finalizar, contarte algo que me pasó una vez. Cuando mi mamá partió con el Señor en un accidente de tránsito, todo fue muy repentino. Yo estaba hablando con ella por celular y de un momento a otro ya no estaba más. Y fue tan fuerte el impacto emocional, espiritual que atravesé en esos días, que realmente fue un proceso largo y difícil. Pero me acuerdo que en aquellos días lo primero que traté de hacer es de salir rápido de ese pozo. Y quizás no viví como tenía que vivir el duelo. Medio como que me quise escapar del dolor. Y empecé a acumular tristeza en mi corazón. Y vos sabés que alguien dijo una vez que la depresión es mucha tristeza acumulada. Acumulás pequeñas tristezas, hasta que un día viene el colapso. Y a mí me pasó eso. Parecía que todo estaba bien, tragaba dolor, pero un día, mirá lo que pasó, Yo tenía una lapicera que me había regalado mi mamá. Y perdí la lapicera. Y cuando perdí la lapicera, por esa pavada, yo como que me aferraba a eso, perdí la lapicera y de repente, ¡pum!, algo explotó dentro de mí. Caí en una profunda depresión. Y abro mi corazón acá para decirte esto porque es una verdad de la que quizás alguna vez tengamos que enfrentar. Y recuerdo que en esos días, todo esto que te compartí lo viví en carne propia. Mi mente estaba turbada. No encontraba una salida. Sentía que ni Dios se acordaba de mí. Y realmente creí que no me iba a poder levantar más. Pero en esos momentos tan difíciles, en esos momentos en donde no me entendía ni a mí mismo, hice lo único que sabía que podía hacer, lo único que me enseñaron que podía hacer. Y a pesar de que no tenía ni ganas de orar, porque no tenía ganas de orar, voy a ser sincero, me dirigí a un cuarto que tenía ahí en mi casa y doblé mis rodillas. Y le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame porque me siento como Lázaro. Siento que estoy atado de pies y manos en una cueva y no puedo levantarme por mí mismo. Necesito que grites mi nombre.
Yo no puedo explicarte lo que sucedió en ese momento, pero yo creo que esa oración tocó profundamente el corazón de Jesús. Y algo pasó en mi vida. Y recordé esa promesa que siempre te menciono: no os dejaré huérfanos, volveré a ustedes. El Espíritu Santo vino en este paquete, en este templo que parecía que estaba muerto, que estaba cancelado, que ya no tenía esperanza. Hablé de esto con otras personas, fui ministrado, comencé un ayuno, fue un proceso, pero salí de ahí. Es posible salir. Y me dije a mí mismo, iba a encontrarle un significado a ese momento de dolor. Y que algún día, si me tocaba hablar de esto, iba a abrir mi alma con tal de ayudar a aquel que hoy está pasando por ese momento. Si hoy estás ahí, si hoy estás turbado, si hoy estás desanimado, si hoy sentís que todos tus sueños están muertos, te sentís culpable, indigno del amor de Dios, depresivo, Jesús está frente a la cueva gritando tu nombre. Simplemente tienes que escucharlo y tienes que querer salir de ahí. Y es su Espíritu el que te va a devolver la